guardando. Ya, ahora sí. Bueno, ustedes, por si los que tengan alguna versión en Excel, tengo una versión de un sistema operativo diferente. Cuando yo pongo las matrices, como por ejemplo esta matriz de 3 por 3, y acá solamente pongo la fórmula, selecciono los rangos que voy a multiplicar, y me sale automáticamente la matriz. Pero, ¿qué sucede cuando yo trabajo con una herramienta diferente? Que es una versión inferior. Lo que tienen que hacer ustedes, seleccionan las celdas en donde van a aplastar. Ustedes saben que si van a multiplicar esta matriz, es una matriz de 3 por 3, al momento de operacionalizarla, les va a salir también una matriz de 3 por 3. Entonces lo que tienen que hacer es sombrear una matriz de 3 por 3. Van a sombrear una matriz de 3 por 3, y ahí, cuando han sombreado la matriz, ahí recién le ponen la fórmula. Ahí le ponen la fórmula, mmult. Ahí le ponen la fórmula, seleccionan las matrices que van a multiplicar, y les da Enter. Así lo tienen que hacer en el caso que les estuviera saliendo solamente un valor. Porque eso me pasaba en el otro curso, que no les salían. Yo decía, ¿qué pasó? Y cuando yo me di cuenta es que no se les, como es una versión anterior, ustedes tenían que seleccionar la dimensión de la matriz que iba a ser. Esto, como yo tengo una computadora de otro sistema operativo, es diferente. ¿Ya? Eso quería nomás enfatizar. Vamos a continuar con la clase de hoy. A ver, vamos con la señorita Cambo. Cambo, ¿qué vimos el día de ayer? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué fue lo que vimos? Yo ayer no asistí a clase porque pensé que era feriado. Bueno, ya no importa. A ver, Lucía. Lucía, Ande. ¿nos podrías comentar qué vimos el día de ayer? Oye, no me acuerdo. Ya no se acuerda. Chuzo. A ver, Potencia de una matriz vimos ayer. vimos la potencia de una matriz, correcto, Madeline. Vimos lo que es la potencia de una matriz. Y dentro de la potencia de una matriz, Mayra, ¿qué nomás fue lo que conversamos acerca de la potencia de una matriz? ¿Cuáles eran las situaciones que se veía cuando trabajábamos con la potencia de una matriz? Mayra Alejandra, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿O qué nos puedes compartir respecto a eso? Mayra, no está Mayra. A ver, Berenice. Berenice Castillo. Dígame. Buenos días, Berenice. A ver, Berenice, Buenos días. ¿nos puede decir de lo que fue el día de ayer, que vimos lo que es la potencia de matrices? ¿Qué cositas nomás vimos cuando se trabajan potencias de matrices? Vimos algunas cositas. ¿Qué cositas nomás vimos? Y el material está... Que la potencia de una matriz no siempre se puede calcular. Perfecto. ¿Por qué no se puede, en qué casos no se va a poder calcular la potencia de una matriz? Efectivamente, no siempre se va a poder calcular la potencia de una matriz. ¿Cuál era la condición más importante que se considera cuando vamos a trabajar con la potencia de una matriz? A ver, ayúdale, Aileen.
El IN no está. A ver, Solo se puede calcular cuando la matriz es cuadrada. solo se puede calcular cuando una matriz es Es cuadrada. cuadrada. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué? Está bien, la respuesta es correcta. Sí, sí. Mm, Porque si no es cuadrada no se cumple la propiedad de dimensión. Exacto, Kerlin. A ver, ahorita los que hablaron fue Berenice, que es Castillo. y ¿Quién más? Kerly Vázquez. Vázquez. Kerlin. ¿Cuál es Kerlin Vázquez? Yo. Ah, ya, sí. ¿Y a quién más? Madeline. Santos. Ah, sí, está. Castillo. Santos, ya, listo. Castillo, sí, o no. Ya le puse. Está Castillo, Ah, ya, gracias. está Castillo, está Santos, está Vázquez. 1, 2. Sí, Santos y Vázquez, los tres están. Ya. Entonces, vimos ayer lo que es la potencia de matrices. Y vimos que para poder trabajar con la potencia de matrices, se debe de cumplir la propiedad de dimensión. Y como vamos a multiplicar la misma matriz por sí mismo, n veces, de acuerdo al número de veces que consideremos, según la potencia que vamos a trabajar, estas matrices deben de ser cuadradas. Vimos también que si las matrices no son cuadradas, sencillamente no las vamos a multiplicar, porque si tenemos una matriz de 3 por 3, al elevarla al cuadrado, vamos a tener siempre una combinación de 3 por 3. Pero si teníamos una matriz que no es cuadrada, un poco para que lo puedan visualizar, si tenemos una matriz donde, aquí, si tenemos una matriz que no es cuadrada, por ejemplo, tenemos esta matriz, o esta matriz rectangular. Al momento de multiplicar, esta le vamos a llamar A. Le vamos a llamar la matriz A. Y por efectos didácticos vamos a volver a poner la matriz A otra vez. Entonces, esta es una matriz de ¿cuánto por cuánto, Burgos? ¿De cuánto por cuánto es esta matriz? La matriz A. ¿De cuánto por cuánto es? A en Lozada. De 3 por 2. ¿De 3? Por 2. ¿3 qué? 3 por 2. Ya, 3 renglones por 2. Y 3 columnas. 3 por 2. ¿Y esta? Igual, 3 por 2. De 3 por 2, ¿no? De 3 por 2. Listo. Entonces, aquí nosotros estamos multiplicando dos tipos de matrices. Una matriz de 3 por 2 por otra matriz de 3 por 2. Ambas matrices son de diferentes dimensiones. Son matrices rectangulares. Al momento de operacionalizar, vamos a ver que el número de columnas es de 2, de la primera matriz a multiplicar, y el número de columnas, de filas, perdón, de la segunda matriz a multiplicar son 3. Entonces, no se cumple la propiedad de herradura, por lo tanto, no se va a poder realizar la multiplicación de matrices. Esa es la razón por la cual nosotros vimos ayer que para que se pueda realizar potencias de matrices, necesariamente tienen que ser matrices cuadradas. No se va a poder multiplicar matrices que sean de diferentes dimensiones. Eso es una de las cositas que vimos. También mandé un taller, todavía no les he cargado la asignación, me he olvidado, pero yo hay demás que seguro sí la tienen para que hagan la tarea. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa
vimos nosotros acerca de lo que es la multiplicación, la potencia de matrices. ¿Qué otro detalle vimos? De lo de la matriz diagonal. Matriz Sí, diagonal. eran patrones De que A ver, solo aquí se multiplicaba es la alzando la mano. diagonal. Es alzando la mano. Es alzando la mano. Porque si no, después todos hablamos al mismo tiempo y va a aparecer esto mercado. Que no se sabe quién mismo es que habla. A ver, Chancay. Buenos días. Vimos también lo que era en la matriz diagonal, que como la matriz diagonal está formada en la diagonal principal números y en lo superior y en lo inferior son números cero, en esa matriz cuando se le va a sacar la potencia, solo nomás se le hace la potencia a la diagonal principal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vimos? A ver, Ortiz Calle. ¿Qué otra cosita vimos? Nada. A ver, Romero. Vimos un segundo ejemplo que era la matriz por el escalar que iba a dar como resultado el mismo valor de la matriz, como por ejemplo que si teníamos elementos a la unidad, si lo elevamos al cuadrado íbamos a tener como resultado el mismo valor que la matriz. Ya, eso comentábamos como recordando de las propiedades de las matrices cuando se multiplican con un escalar. Pero hay algo que vimos que se enfatizó cuando nosotros hablamos de las propiedades, por decir así, aunque no vimos puntualmente las propiedades de la potencia, porque no existen propiedades como tal, sino hablamos de algo. Ya comentaban de que una de esas situaciones es que se cumplía una condición, que si tenemos una diagonal, al momento de multiplicar iba a cumplirse una regla. Veíamos algunas cositas. ¿Cómo se resumía todo eso que nosotros trabajábamos? A ver, Valeria, tienes la palabra. Los patrones que debe de seguir. Patrones que debe de seguir. Está cerca. Pero, ¿qué era lo que nosotros comentábamos acerca de la matriz potencia, cuando trabajamos con la potencia de una matriz? ¿Qué era lo que comentábamos? Chancay. Que la matriz, conocíamos una nueva matriz, la matriz indepotente. ¿Ya? Era que se trataba de que si A elevabas al cuadrado, te daba igual lo mismo, el mismo resultado de A. ¿Ya? Y poníamos ejemplo como una matriz cuadrada de 2 por 2, que poníamos y que si la elevábamos al cuadrado, la multiplicábamos por lo mismo y daba igual a la misma. O sea, era la matriz identidad en sí. Ya, entonces eso vimos que también que se pueden dar casos cuando se multiplicaba una matriz por sí mismo, daba la misma matriz. Eso es otra peculiaridad que veíamos. Pero, ¿qué era lo que todo esto significaba? Noelia, tú alzaste la mano, tienes la palabra. Noelia Torres. Se arrepintió Noelia. Cambo, a ver, ¿qué vas a decir, Cambo? Que en total quiere decir que es una matriz igualitaria, que sale el mismo resultado, así le elevemos por 2, por 4. Ya. Eso, bueno, eso es lo mismo que dijo la compañera. O sea, lo que usted nos recalcó, disculpe, no levanté la mano, ¿puedo hablar? Diga, a ver. O sea, lo que nos recalcó que la potencia no es nada más que hacer productos de matriz. Exacto. Claro, siguiendo los patrones de reglas de que se cumpla la misma dimensión, de que sea cuadrada, etcétera. Pero la potencia no era más que productos de matrices, se podría decir. Es lo que usted ayer nos recalcó. Ya, perfecto. Bueno, continuamos. Lo que han dicho está correcto. Recapitulo. Cuando trabajamos de potencia de matrices, nosotros mencionábamos
que nos vamos a encontrar con diversos tipos de patrones que se pueden encontrar cuando se trabaja con una potencia de matrices. ¿Qué significa esto? De que nosotros al resolver ejercicios de potenciación de matrices daría a entender de que nos encontramos con algún tipo de propiedad, pero no, son simplemente patrones que se pueden identificar y se pueden asociar de repente a una regla para un conjunto específico, pero no es que constituyen una propiedad. Y en sí, la propiedad principal que se debe considerar al momento de realizar potencia de matrices es que las matrices deben de ser cuadradas. ¿Por qué se debe considerar esto? Que la matriz debe ser cuadrada para garantizar que se cumple la propiedad de la dimensión. Si tenemos matrices de diferentes dimensiones, es decir, una matriz rectangular por una cuadrada por otra rectangular, o una rectangular de una dimensión por otra de otra dimensión, no vamos a poder, o inclusive por una de una misma dimensión, no vamos a realizar potencia de matrices, porque al momento de multiplicarla por sí mismo, vamos a tener que el número de columnas no es igual al número de filas de la primera con la segunda matriz. Es la misma, al momento de multiplicarse no van a poder realizarse la operación. Esa es la razón, o esa fue las partes, lo principal que se enfatizó de lo que son operacionalización de matrices, que en este caso, la potenciación, dimos algunos ejemplos, vimos, si no me equivoco, 5 ejemplos distintos donde se observaban algún tipo de patrón que suele ocurrirse cuando se trabaja con potencias, pero no es necesariamente que ese patrón va a ser una ley o una propiedad. Chancay, ¿qué vas a comentar? O sea, en pocas palabras, cuando vayamos a hacer operaciones de potencia de matrices, se siguen las propiedades de la multiplicación de matrices y Claro. con los patrones que tenemos, que conocimos ahorita en la clase. ¿Cierto? Así se podría decir. Claro, los patrones, por ejemplo, ya les di, ustedes vieron ayer 10 ejemplos de patrones. Esos patrones, ustedes de repente los pueden tener a la mano como fórmulas, en el caso que se encontraran con una matriz de esa naturaleza, pero exactamente de esa naturaleza. Porque si no, simplemente dice, aquí tengo la fórmula general cuando tengo estas matrices, y resulta que no les da lo mismo. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber identificar los patrones que se generan, las secuencias, los signos. Hay muchas cosas que se deben de tener en cuenta, ya que recuerden que cuando multiplicamos matrices, estamos multiplicando un conjunto de datos ordenados de una manera específica, por medio de vector fila y de vector columna, o reglones y columnas, y que al momento de multiplicarse se multiplican en un orden específico, y se suman en un orden específico. Entonces, eso hace que cuando se trabaje con potencias, tienda a haber determinados patrones para ciertos tipos de características con los números. Entonces, todo eso es lo que se debe de tener en consideración al momento de trabajar la potencia de matrices. Todo eso fue lo que vimos el día de ayer. Inclusive practicamos un poquito en Excel. Hoy día vamos a continuar viendo los tipos de matrices. Hoy día continuamos viendo la clase, el tema. Nos vamos a concentrar en lo que es la matriz idempotente. Seguimos en la unidad 1.2. Ya vimos lo que es la matriz, la potencia de una matriz. Hoy día vamos a ver lo que es la matriz idempotente. Vamos a ver qué es eso. También vamos a ver un poquito lo que es la transpuesta de una matriz. No está en el sílabo, pero he decidido ponerla para que ustedes ya tengan conocimiento y cuando calculemos la inversa ya sepan qué es la transpuesta de una matriz. Entonces el objetivo de esta unidad, realizar las diferentes operaciones matriciales, verificar el cumplimiento de las propiedades que la definen, en específico realizar las distintas operaciones con matrices idempotentes. Entonces seguimos, ya vimos lo que es la potencia de una matriz, la definición, vimos un ejemplo, una matriz cuadrada,
que cómo se la multiplicaba al cubo por a al cuadrado por a. Luego se hacía al cuadrado por al cuadrado. Un ratito. Ya, aquí teníamos al cuadrado, que es igual al producto de A por A. Tenemos la matriz A por la matriz A, el producto de las dos. Ahí nos quedaba que esto es al cuadrado, y ahí multiplicábamos al cubo el resultado que obteníamos por la matriz A, y teníamos el resultado deseado, que es la matriz al cubo. Veíamos de que la observación que habíamos comentado, que no siempre se pueden calcular. Solamente se puede hacer cuando trabajábamos con matrices cuadradas. Eso ténganlo muy presente, no lo vayan a olvidar, porque si queremos calcular una matriz que no es de cuadrada, al momento de operacionalizarla, vamos a tener diferentes dimensiones y simplemente no se van a poder calcular. También la otra condición que veíamos es que para muchas matrices nos vamos a encontrar que siguen un determinado patrón. Entonces, para este determinado patrón es que debemos de tener en cuenta que nos puede servir de mucha ayuda cuando tenemos cálculos complejos. Veíamos unos casos. Aquí veíamos este caso que la diagonal es igual a la potencia individual de cada elemento de la diagonal. Veamos este otro ejemplo, en donde cuando tiene este patrón específico, se va a cumplir que a la k es igual a, cuando tiene este patrón específico. No sé si sería lo mismo para una matriz de 3 por 3, si se cumple esta misma dimensión, puede que sí, puede que no, habría que investigarlo. Pero aquí por lo menos sabemos que si se cumple esta condición, ya no tenemos que estar calculando a la quinta, porque sabemos que va a ser la misma matriz. Esa es la ventaja que nos da el identificar este patrón que sigue esta matriz en particular, ya que si no supiéramos ese patrón, estuviéramos calcula. Entonces acá lo mismo, tenemos que esta matriz que sigue este patrón en particular, cuando ocurre que tiene este patrón en particular, dense en cuenta que los números naturales están representados por letras. En este caso, A puede ser un número cualquiera, de los números reales, puede ser un número cualquiera. Dice que, y K tiene que ser un número entero positivo, porque pertenece a los números naturales. Tiene que ser un número entero positivo. Puede ser, por ejemplo, menos 3, aquí tiene que ser menos 3 al cuadrado. 5 al cuadrado. O sea, siempre que se cumpla esta condición, vamos a tener este patrón específico para ese caso. Eso es a manera de ejemplo. Y ya nos permite calcular los diferentes tipos de matrices. Veíamos otro patrón, por ejemplo este caso. Aquí el patrón se repite. Tenemos que para todos los elementos es el mismo, la misma constante. En este caso, si es A, fuera a tomar el valor de 6, va a ser 6, 6, 6, 6 en todos. Y elevado, por ejemplo, a la m, elevado a la quinta, 6 a la quinta, 6 a la quinta, 6 a la quinta, 6 a la quinta, es el mismo número. Y acá simplemente se va a dar este escenario. Por ejemplo, tenemos así, que la primera columna y el segundo renglón constituyen los mismos valores. Cuando tiene este patrón, vamos a tener que se cumple esta característica. Y así calculamos de una forma más rápida las matrices elevadas a n exponente o a m exponente. Vimos también otro ejemplo. Bueno, este es el mismo ejemplo, perdón. Vimos acá otro ejemplo. Son ejemplos de cuando se trabaja con potencias y matrices de que siguen un determinado patrón y se puede calcular. Por ejemplo, aquí vimos que siempre va a estar en su diagonal, en el centro de la matriz va a ser 1, 1, 1, y los extremos son los únicos que se van a multiplicar. Estos son los casos que vimos la clase anterior. Así también vimos lo que es nos fuimos a esta página web, donde encontramos otros elementos adicionales de ejemplos
de potencias de matrices. Eso es lo que vimos el día de ayer. Ya nos vamos a concentrar hoy día en lo que es la matriz idempotente. Ya nos quedan 10 minutos. Entonces, una vez que se acabe la sesión, nos conectamos para continuar con la sesión. Entonces, decimos que una matriz es idempotente cuando la matriz al cuadrado es igual a A. El caso que veíamos en uno de los ejemplos que veíamos en la potencia de matrices, que la matriz multiplicada por sí mismo daba el mismo resultado. Ese caso se lo conoce como matriz idempotente, ya es una clasificación específica de matrices que se las ha categorizado. Ahí tenemos esta matriz, esta es la matriz identidad. Sabíamos por definición que si nosotros multiplicábamos la matriz identidad por la misma matriz identidad, nos daba el mismo resultado. Por ejemplo, voy a abrir el archivito de Excel. Aquí. Bueno, acá lo voy a poner. Es un archivito de Excel cualquiera. Entonces aquí tengo que es la matriz identidad cuadrada de 2 por 2. Entonces aquí voy a multiplicar, a ver, para que los que tienen programas diferentes tienen que ser así. Sombrean las dos, como es una matriz de 2 por 2, voy a multiplicar por otra matriz de 2 por 2, el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces selecciono 2 filas, 2 renglones y 2 columnas. Una vez que selecciono, ahí pongo la fórmula igual, mmult, selecciono la matriz que voy a multiplicar, selecciono la segunda matriz que voy a multiplicar, en este caso es la misma matriz, cierro paréntesis y le doy Enter, ¿ya? Y ahí tengo que me sale la misma matriz identidad. Entonces, como sale la misma matriz identidad, esta matriz se conoce como matriz idempotente. Entonces, miren que la matriz identidad también se puede llamar como matriz idempotente. ¿Sí? Seguimos con la matriz idempotente. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este caso ya no tenemos una matriz identidad, sino que daría a entender que estamos trabajando con una matriz elemental de la matriz identidad, pareciera. Pero no sabemos, entonces podríamos argumentar que es una matriz diferente. En este caso también es una matriz cuadrada. Vamos a verificar si efectivamente sale eso. Nos vamos al Excel, la matriz es 1, 0, 3 y 0. Vamos al Excel. Tenemos que es 1, 0, 3 y 0. ¿Qué tenemos? Que al momento de multiplicarla, nos da exactamente el mismo resultado. Ya no la volví a calcular porque ya estaba formulado. Esa es la ventaja de trabajar con el Excel. Una vez que ya está formulado, tenemos una celda específica donde reemplazamos la matriz o los datos que corresponden a lo que ya se encuentra formulado y ya nos arroja directamente el resultado. Entonces, aquí vemos que este vendría a ser la matriz A y vendría a ser la matriz A al cuadrado. Aquí voy a poner la matriz al cubo para que lo puedan visualizar. Al cubo. Entonces, para esta matriz al cubo, voy a hacer esto un poquito más estrecho para que entren más elementos. Ya me quedan, sí tengo tiempo, me quedan 5 minutos. Ya, entonces, ahí. Ya, entonces aquí, para que me salga esta matriz que haríamos, seleccionábamos la matriz al cuadrado. Perdón. Tengo que seleccionar, acuérdense, si no les da,
tienen que seleccionar el área que va a salir la matriz, porque si no les va a salir solamente un número. Eso depende de la versión del Excel que ustedes tengan. Si ustedes le ponen la fórmula, le dan enter, le sale un número, es porque están solamente seleccionando el resultado de ese valor. En cambio, si seleccionan toda el área, aplastan la tecla Shift y Enter al mismo tiempo, ahí sí les aparece el resultado en todas las matrices. Caso contrario, solamente le aparece un valor. Eso es para los que tengan versiones diferentes de Excel. Entonces aquí yo hago igual. Selecciono la matriz que estoy multiplicando, que es la matriz elevada al cuadrado. Perdón, tengo que poner la fórmula. mmult. Selecciono esa matriz. De ahí selecciono la segunda matriz, que es la matriz idéntica. Y obviamente nos va a salir el mismo resultado, que es como que hiciéramos el primer cálculo, y tenemos que es exactamente el mismo resultado. Entonces ahí hemos confirmado ese segundo ejemplo. Regresamos al ejemplo. Aquí vemos, aquí está el procedimiento ya individual, la matriz cuadrada. Nos sale 1 más 0, 0 más 0, 0 más 0, porque multiplicamos fila por columna, la fila con la columna, 1 más 0, 3, aquí va a ser 0 más 0, entonces se cumple la condición. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos que son números fraccionarios. Veamos este ejemplo, es 2 tercios. 2 tercios la primera columna y 1 tercio la segunda columna. Vamos a ver qué pasa. Al momento acá que ponemos es 2 tercios. Voy a ponerlo en forma, en Excel no sé cómo ponerlo como cuadrado, lo voy a poner como división. 2 tercios es 2 dividido para 3. 2 tercios. Acá va a ser también 2 tercios. Y acá el otro era 1 tercio, si no me equivoco, ¿no? 2 tercios y 1 tercio. Déjame que ya me olvidé. A ver, vamos a ver, me olvidé. Vamos a recordar. Es 2 tercios y 1 tercio, efectivamente. 2 tercios y 1 tercio. Tenemos que es 2 tercios. Ahí está, 2 tercios. Y acá es 1 tercio. Lo toma como que si fuera fecha. 1 tercio. Poner el formatito de acá. 2 tercios y 1 tercio. Sale 0, es porque lo está trabajando como si fuera decimal. Entonces, ahí está. ¿Ya? Voy a poner lo que salga con un número fraccionario, con más decimales. Y voy a hacer un poquito más ancho. Ahí podemos ver. ¿Ya? Se acaba el tiempo. ¿Ya? Ahí podemos ver de que efectivamente ahí está. ¿Ya? Ahí podemos ver. Sale exactamente el mismo resultado al momento de multiplicarlo. Entonces, continuamos. Ya se nos está por acabar el tiempo. Ya nos quedan unos segundos. 30 segundos. Aquí vemos, aquí está todo hecho el cálculo de manera individual y nos da el mismo resultado. Calculemos las veces que lo calculemos. Entonces nos vamos a quedar hasta allí. Continuamos después de unos, ahorita son 11:43, después de 10 minutos nos conectamos.